Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar por nosotros, por estar aquí con nosotros, por participar en una jornada más del aula virtual Alan Bruguer Carías, que es un esfuerzo conjunto que viene haciendo la Fundación Estudios de Derecho Administrativo y la Fundación Universitas. Hoy una sesión especial del aula Bruguer Carías, donde en un esfuerzo conjunto entre la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, el CIDEP y la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, hemos hecho un trabajo editorial importante que es el libro homenaje al fallecido profesor español, pero en Venezuela muy recordado, el libro homenaje al profesor Jesús González Pérez. De nuevo, gracias a la Fundación Universitas por todo este esfuerzo no solo tecnológico, sino todo el esfuerzo académico que viene haciendo para impulsar el trabajo, para impulsar el estudio, para impulsar al derecho en Venezuela y en general en América Latina, en momentos en Venezuela donde el derecho es tan importante pero también tan golpeado. Ante esto, agradecido nuevamente con ustedes por estar aquí presente para hablar de estos temas. Vamos entonces hoy a dar inicio a una serie de sesiones especiales en esta aula Bruguer Carías, donde vamos a conmemorar la memoria, vamos a recordar ese trabajo, ese legado académico que nos dejó el profesor Jesús González Pérez y que lo hicimos a través de este libro homenaje que el día de hoy vamos a hacer esta serie de conferencias en el marco del libro y el marco de recordarlo. Mi nombre es Manuel Rojas Pérez, para quienes no me conocen, yo voy a ser el moderador el día de hoy y sin más los voy a dejar con la primera ponencia del día de hoy, que es fundamentalmente la presentación de lo que fue este libro homenaje, un libro homenaje que fue, como les dije, coordinado entre la Fundación Estudio de Derecho Administrativo, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y el CIDEP. La profesora Daniela Urosa, quien va a conversar con nosotros hoy, en esta primera parte, va a ser la presentación del libro. Daniela Urosa es profesora del Boston College Law y profesora aliado internacional de la Universidad Católica Andrés Bello. Sin más, entonces los dejo con esta primera intervención de la profesora Daniela Urosa, que nos va a hacer la presentación del libro. Muchísimas gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí participar en este seminario y poder presentar la obra en torno a la cual se ha organizado este ciclo de conferencias, el libro Temas Fundamentales de Derecho Público en homenaje al profesor Jesús González Pérez, el cual tuve el gusto y el honor de coordinar junto con los profesores Manuel Rojas y José Rafael Belandria, ambos presentes y en nombre de los cuales también hablo el día de hoy. El año pasado, en enero del 2019, cuando tuvimos conocimiento del fallecimiento del profesor don Jesús González Pérez, consideramos desde la Junta Directiva de la entonces Junta Directiva de AVEDA, que era una oportunidad propicia para organizar un homenaje desde la Academia Venezolana a este gran maestro del derecho público iberoamericano. En mi caso particular, no solo por la enorme admiración académica a la obra de González Pérez, sino además por el gran aprecio personal que tuve siempre por don Jesús, quien fue mi profesor en el doctorado de la Universidad Complutense de Madrid hace ya unos cuantos años, y además fue mi director de tesis doctoral allí, lo cual me permitió, por supuesto, conocer no solo a un magnífico maestro del derecho, sino también a un ser humano afable, generoso, que siempre tuvo un gran aprecio por Venezuela, siempre muy preocupado por los problemas venezolanos y que hablaba con gran orgullo de sus amigos venezolanos, de sus alumnos venezolanos y de los muy buenos recuerdos que siempre tenía de sus distintas visitas a Venezuela, varias de las cuales en las distintas jornadas organizadas por FUNEDA, precisamente en homenaje al profesor Bruguer Carías hace ya unos años. De modo que desde la Junta Directiva de AVEDA, junto con el profesor Belandria y junto con FUNEDA, en la persona del profesor Manuel Rojas,
bajo la coordinación, por supuesto, de la doctora Belén Ramírez en FUNEDA, decidimos acometer esta labor de organizar un libro homenaje al profesor González Pérez. No me alcanzan, por supuesto, los 7 minutos que tengo para abarcar la vasta obra del profesor González Pérez. De ella damos cuenta los coordinadores en el prólogo al libro, en la presentación al libro. Solamente creo que basta decir que González Pérez es sin duda uno de los grandes juristas españoles del siglo XX y de los albores del siglo XXI, con una impronta y una influencia inigualable en el ámbito del derecho público y muy en especial del derecho administrativo y más en particular del derecho procesal administrativo y del procedimiento administrativo en toda Iberoamérica. El profesor González Pérez es autor de un gran número de publicaciones de inmensa difusión internacional, como lo son de especial relevancia su manual de Derecho Procesal Administrativo, su manual de Procedimiento Administrativo, su libro de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, muy conocido, comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, entre otros muchos, más un sinnúmero, más de 2 centenares de artículos, prólogos, estudios en distintas revistas, todos los cuales abarcan no solo importantísimos temas de derecho administrativo, sino incluso también de derecho constitucional, de derecho procesal constitucional y de derecho electoral, entre otras. Pero diría yo que la influencia de González Pérez no quedó en la vasta, en lo vasto de su obra y en el sinnúmero de trabajos publicados. Creo que una de las razones de su impronta es también de orden cualitativo, desde que logró influir a fondo en el pensamiento jurídico iberoamericano, cambiando, por ejemplo, sustancialmente conceptos tradicionales como el de la justicia administrativa, haciéndonos cambiar la noción de contencioso administrativo, del contencioso administrativo clásico, por un derecho procesal administrativo basado en los principios de derecho procesal. De manera que es mucho lo que tenemos que agradecerle al profesor González Pérez en Iberoamérica, y de allí, como decíamos, la organización de este libro homenaje como aporte desde el derecho venezolano. Para este libro homenaje, los coordinadores hicimos una invitación abierta a los publicistas venezolanos e iberoamericanos a fin de abordar tópicos fundamentales de derecho público, y ello nos llevó a dividir la obra en 4 grandes capítulos. El primero dedicado a temas generales de derecho administrativo, el segundo temas fundamentales de procedimiento administrativo, el tercero temas fundamentales de derecho procesal administrativo y el cuarto temas fundamentales de derecho procesal constitucional. Son precisamente esos 4 grandes temas o 4 grandes bloques los que se han utilizado para organizar y distribuir los temas de estas conferencias en homenaje a él, la primera de las cuales tiene lugar el día de hoy. Como podrá observarse, además, en el índice del libro, prácticamente todos los temas abordados en la obra fueron analizados en algún momento por don Jesús González Pérez a lo largo de su vida, como bien exponen los distintos autores del libro en sus artículos. Finalmente, los últimos minutos que me quedan para esta presentación, quiero hacer varios agradecimientos. El primero, agradecer enormemente a los profesores coautores del libro, quienes generosamente enviaron sus colaboraciones académicas e hicieron posible que este proyecto viera la luz. Tenemos el honor de contar con trabajos de autores de la talla del profesor Bruber Carías, del profesor Jaime Rodríguez Arana, la profesora Cecilia Sosa, todos ellos amigos personales del profesor González Pérez, de muchos otros autores que fueron sus alumnos, entre ellos el profesor Belandria, el profesor Víctor Hernández, la profesora Flavia Pesci-Feltri, Carlos García, José Ignacio Hernández, entre otros, y muchos otros autores que pido disculpas, no los nombro todos por falta de tiempo, pero que implicaron un valiosísimo aporte para que la obra se hiciera realidad.
Un segundo agradecimiento muy particular, por supuesto, a Aveda, a FUNEDA y a la generosa participación de CIDEP, todos los cuales asumieron la publicación del libro. La nueva, creo que cualquier obra jurídica nueva es siempre un motivo de alegría, pero en este caso creo que lo es especialmente, no solo porque rendimos homenaje desde la Academia Venezolana a González Pérez, sino también porque fue un excelente ejemplo de trabajo editorial conjunto, de trabajo en equipo en tiempo de crisis y de escasez. Fueron muchos los que nos ayudaron dentro de cada una de esas organizaciones, no puedo en este momento nombrarlos a todos, pero fue un gran trabajo en equipo a los fines de revisar cada uno de los artículos, de su diagramación, redacción y todos los aspectos editoriales necesarios. Así que muchas gracias a todos ellos. Y finalmente, ya para concluir, solo decir que creo que rendir homenaje hoy en día al profesor González Pérez permite además reivindicar la esencia del derecho público y del control judicial de los poderes públicos, que son las piedras angulares del Estado democrático de derecho, cuyo norte lamentablemente se ha perdido en los últimos tiempos en Venezuela y por el que debemos bregar administrativistas y justpublicistas de manera activa y efectiva. Así creo que este homenaje nos permite evocar, y ojalá así sea en la jornada de hoy y en las siguientes de este ciclo, nos permite evocar, recordar y volver a discutir principios tan importantes como el principio de legalidad, como el principio de separación de poderes, de responsabilidad del Estado, de universalidad del control judicial de los poderes públicos, de confianza legítima, de buena fe, de buena administración, de la ética y la moral en el ejercicio de la función administrativa y la función pública, la centralidad de la figura del ciudadano y de la dignidad humana como centro de la actuación administrativa y la preponderancia del derecho a la tutela judicial efectiva, solo por nombrar algunos de esos principios fundamentales del derecho público a la que tanta importancia y tantas horas dedicó el profesor González Pérez. Creo que es muy importante discutirlos de nuevo y no solamente tratar de reivindicarlos desde el punto de vista académico, teórico, sino también pensar cómo tanto en las aulas como en los textos normativos, como muy especialmente en la cultura ciudadana y en la práctica forense, administrativa y judicial, debemos retomar esos principios en la Venezuela que debemos reconstruir más pronto que tarde. De manera que, ya despidiéndome, creo que he hecho uso abusivo de mis 7 minutos, sea pues propicia la ocasión para homenajear a un gran maestro del derecho público iberoamericano, como lo fue el profesor González Pérez, para aprovechar sus enseñanzas como materia de discusión en este ciclo de conferencias. Y finalmente, podamos renovar nuestros votos por la eterna lucha por el Estado de Derecho y la libertad del ciudadano. Muchas gracias. Excelente disertación de la profesora Daniela Urosa haciendo la presentación de este libro homenaje al profesor Jesús González Pérez. Libro que, como ella bien ha señalado, es un trabajo editorial conjunto entre el Centro para la Integración del Derecho Público, y agradecemos a su director general, el profesor Antonio Silva, quien además está aquí con nosotros, todo el apoyo que recibimos. También a la doctora Belén Ramírez, la presidenta de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, quien con mucho tesón ha venido durante muchos años apoyando, impulsando y fomentando al derecho público, y hoy FUNEDA es esa referencia nacional en materia de derecho administrativo y derecho público en general. Y a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, su presidente, el profesor Juan Domingo Alfonso Paradisi, también está con nosotros, y este trabajo que ha venido haciendo Aveda también ha sido fundamental para lograr que este libro haya visto la luz. Nuevamente agradecemos a la Fundación Universitas por esta labor que viene haciendo con el aula Bruder Caría, y justamente nuestro
ponente. Nuestro siguiente ponente es el profesor Alan Randolph Kruger Carías, que no necesita mayor presentación. El profesor Kruger Carías, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, y que en el libro homenaje del cual hoy estamos refiriéndonos, escribió su artículo sobre los contratos de derecho privado de la administración y contratos administrativos, régimen jurídico y ley de contrataciones públicas. Sin más, entonces los dejo con el maestro Alan Randolph Kruger Carías. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Rojas Pérez, por esta coordinación, esta presentación. Y lo primero que tengo que decir es felicitar a Manuel Rojas Pérez, a Daniel Eurosa y a José Rafael Belandria por esta iniciativa de haber producido este libro en homenaje a Jesús González Pérez. Esto, como decía Daniela, es un motivo de alegría el que se haya preparado este libro. Y más que se haya hecho en homenaje, justo homenaje a el profesor Jesús González Pérez, quien todos los administrativistas han leído, muchos han sido sus alumnos y amigos. Y en el caso mío, debo decirles que me unió una amistad desde el año 63. O sea, hoy hace casi 60 años que lo conocí por primera vez cuando visité Madrid y conocí a todos los profesores de la época. Yo era un estudiante de posgrado en París y fui por unos días en Semana Santa a Madrid. En el 63 busqué el libreto telefónico y llamé a aquellos profesores que durante la redacción de mi tesis doctoral en París había visto y había estudiado. Los llamé y me recibieron, entre ellos Jesús González Pérez, y desde entonces establecimos una amistad durante todos los años. Inclusive Jesús hizo el prólogo de un libro mío, el de Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina, publicado en Bogotá hace ya 20 años. El prólogo es de Jesús. Y les anuncio que una segunda edición de ese libro está en este momento saliendo por la editorial Lolecnic de Chile, actualizado. En aquel momento, en el año 2002, solo había 7, 8 leyes de procedimiento administrativo en América Latina. Hoy hay 15 y en esta segunda edición analizo todas las 15 leyes, pero se conserva en la obra, por supuesto, el prólogo de Jesús González Pérez, con quien cada vez que visité Madrid y cuando él visitó Caracas siempre hablamos de los temas y más recientes, de los temas de Venezuela y más recientemente sobre los temas del Estado de Derecho. Si estuviese con nosotros, sin duda, habríamos ya hablado de el horror que está sucediendo en Venezuela por obra de los jueces del horror, como esto que hemos presenciado en estos últimos 3 días de nombramiento de un Consejo Nacional Electoral por un juez constitucional, violando todos los principios democráticos de la Constitución, y ahora, ayer y hoy, la confiscación o el robo de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Estaría, como en tantas ocasiones los tuvo, escandalizados con este tipo de atentados al Estado de Derecho. Yo no escribí para el libro sobre procedimiento administrativo, que era el tema de los temas centrales que trató Jesús. Pero él trató todos los temas del derecho administrativo. Y pensé que ese trabajo sobre contratos administrativos podía ser importante incluirlo en la obra homenaje a Jesús González Pérez. En realidad el trabajo se llama Contratos de Derecho Privado de la Administración y Contratos Administrativos, pero comienza con un apartado que dice de una distinción que se niega a desaparecer.
distinción que se resiste a desaparecer. Y es que realmente esa distinción, en mi criterio, y lo dije hace muchos años, desapareció. Lo que tenemos son contratos del Estado, contratos estatales, contratos públicos, como se quiera llamar, y lo que hay es en esa contratación pública un régimen que es preponderantemente de derecho privado o derecho público, pero que no escapa nunca al derecho público. Por tanto, contratos de derecho privado de la administración no existen, porque siempre hay un componente de derecho público, al menos en la formación del contrato. Así el contrato esté firmado en el exterior de Venezuela, así el contrato esté sometido a leyes extranjeras, así el contrato esté para ser sometido a juicio en tribunales extranjeros, ese contrato, si es celebrado por un ente público, es un contrato que tiene un principio de régimen de derecho público, al menos en la formación del contrato, es decir, en la declaración de voluntad y en la formación de la voluntad, con lo cual hace que esos elementos son de derecho público invariablemente. Ahora, en cuanto al régimen del contrato, evidentemente que puede haber preponderancia de derecho público, pero si es un contrato que se ejecuta totalmente en el país, ese régimen de preponderancia de derecho privado, perdón, puede haber contratos de preponderancia de derecho privado, siempre tiene un componente de derecho público y más hoy con la ley de contrataciones públicas en Venezuela. Esta ley, como bien sabemos, establece una serie de normas que son aplicables a todos los contratos que ella regula, que son una buena cantidad de los contratos públicos, cuando no todos. Son aplicables, inclusive muchas de ellas con carácter de orden público, o sea, son normas y previsiones de orden público, como las normas sobre selección de contratistas, las normas sobre poderes extraordinarios otorgados a la administración, o las normas sobre compromiso social que en la última reforma de la ley del año 2014 se incorporaron como obligatorias y de orden público. De manera que cualquiera que sea la preponderancia del régimen en las cláusulas del contrato, de derecho público o derecho privado, estas normas de orden público son aplicables a todos los contratos del Estado. Ahora, sobre eso, y ese es otro punto que analizo en el trabajo, no todo lo que está regulado en la ley orgánica, en la ley de contrataciones públicas, es de orden público. Con lo cual, si bien hay un régimen que allí se establece, que se aplica a los contratos, muchas de las previsiones de la ley de contrataciones públicas son previsiones supletorias a la voluntad de las partes. Es decir, la voluntad de las partes sigue siendo el elemento central para la regulación de las relaciones entre las partes, el ente público y el ente privado, y la ley orgánica, la ley de contrataciones públicas, solo se aplica en forma obligatoria en aquellos aspectos que son de orden público en la ley, como se aplican también a los contratos, así tengan preponderancia de derecho privado, las otras previsiones de orden público que puedan estar establecidas en otras leyes. Todos estos temas de la formación de la voluntad en los contratos, la necesidad de que siempre hay un régimen de derecho público, así se trata de un contrato, entre comillas, de derecho privado que se rige por normas de derecho privado y cuyo objeto es una relación comercial, por ejemplo. Todas estas normas, todos estos temas, son temas que son clásicos, conocidos, pero para asombro de mío y de muchos, son temas que se discuten todavía en los tribunales, particularmente en el ámbito internacional. A mí me ha tocado discutir o exponer como testigo experto en muchos casos, en muchos juicios, en cortes no venezolanas, cortes extranjeras, donde los temas que se plantean al juez de Estados Unidos o de Inglaterra o en cortes arbitrales han sido justamente esto. ¿Cuál es la ley aplicable al contrato? ¿Cuáles son las normas aplicables a la formación de la voluntad? ¿Son esas normas o no de orden público? ¿Cuáles otras normas de orden público rigen los contratos? ¿Qué significa que un contrato, que una ley declare una actividad de utilidad pública? ¿Esto significa que todas las leyes de orden público? Por supuesto no. Es decir, estos temas que son temas comunes
en todas nuestras actividades, en todas nuestras relaciones de derecho administrativo, que son conocidas, sin embargo, son del orden del día en la discusión en estos tribunales extranjeros. Incluso el tema de las cláusulas exorbitantes, las llamadas cláusulas exorbitantes, que antes era una característica de los contratos públicos, hoy es una consecuencia de los contratos públicos, pero solo en tanto en cuanto estén establecidas en la ley. Este es un sonido que marca, pero no sé cómo apagarlo. Marca mis 10 minutos. Les decía que el tema de las cláusulas exorbitantes es otro tema que se ha tratado mucho en el campo de los tribunales extranjeros y es algo también que en el ámbito interno venezolano, en mi criterio, está superado como característica de los contratos llamados administrativos. En realidad, cláusulas exorbitantes puede haber solo si están previstas en las cláusulas del contrato expresamente o si una ley las regula. No puede haber cláusulas exorbitantes si no están o previstas en las cláusulas del contrato o establecidas en una ley, por el principio que se ha desarrollado desde la época que se comenzó a crear la doctrina del contrato administrativo, el principio de que las competencias de la administración tienen que tener formulación en texto expreso, no puede haber competencia sin texto expreso y, por supuesto, una competencia para interpretar unilateralmente un contrato, para rescindir unilateralmente un contrato, para modificar unilateralmente el contrato, tiene que estar prevista en una ley o en las cláusulas del contrato. Y hoy en día están previstas en la ley orgánica, en la ley de contrataciones públicas. Precisamente allí, ahora la ley las regula. De verdad que esas son las reflexiones, más o menos puntos que se refieren a las reflexiones que quise hacer en ese trabajo sobre contratos públicos que se publica en esta obra en homenaje a nuestro amigo Jesús González Pérez. De nuevo, entonces, concluyo agradeciendo a Manuel Rojas Pérez, a Daniel Urosa y a José Rafael Belandria por la iniciativa de esta obra, así como a FUNEDA, a Veda y al CIDEP por haber hecho posible que esta obra se publicara. Creo que es un conjunto de trabajos que realmente nos va a ser muy útil a todos para nuestros estudios de derecho administrativo en el país. Muchas gracias. Bueno, agradecimiento de nosotros con usted, profesor Brewer, por participar en este libro y por tanto que nos ha dejado a lo que trabajamos y estudiamos el derecho público en Venezuela. Siguiente ponente de esta sesión del día de hoy es el profesor Víctor Hernández Mendible. El profesor Hernández Mendible es director del Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monte Ávila, y en el libro él escribió su artículo sobre la responsabilidad del Estado en Venezuela. Profesor Víctor Hernández Mendible, adelante. Profesor, no se le escucha. Ah. ¿Perdón? Ya, adelante. Ahora sí se le escucha. Mis primeras palabras son de agradecimiento a los organizadores de esta gala académica de la Cátedra Virtual Brewer Carías. Además es un honor porque es la tercera vez que participo en esta cátedra desde su fundación, pero la primera en la que comparto con el profesor Brewer Carías. Y este agradecimiento lo quiero manifestar a FUNEDA a través de la doctora Belén Ramírez Landaeta, a Veda a través del profesor Juan Domingo Alfonso Paradisi, a CIDEC a través del profesor Antonio Silva Aranguren y a Universitas Fundación a través del profesor Julio Pérez Graterol. Si no fuera por ellos no estaríamos hoy aquí, y por supuesto de la señorita Natalia Montero, que se encarga de toda la parte logística para que esto se concrete. El agradecimiento también es a la iniciativa de quienes organizaron el evento, a los profesores Urosa, Belandria y Rojas, por haber organizado este libro al maestro González Pérez,
a quien me une una amistad de hace más de 25 años. Él fue quien prologó el primer libro que yo publiqué sobre la tutela cautelar en el contencioso administrativo hace ya más de 20 años. Y además de eso, bueno, siempre hubo un vínculo muy cercano que permitió que la más reciente obra que he publicado, que es el Estado Convencional, esté dedicado justamente al profesor González Pérez en su memoria. El tema que han escogido de temas fundamentales del derecho administrativo me parece muy interesante, porque en estos tiempos que, como me comentaba el profesor José Luis Villegas, hay tantas voces agoreras tratando de enterrar al derecho administrativo sin ninguna justificación, como podría decirse lo que dicen del derecho administrativo, se podría decir de cualquier otra rama del derecho, pues resulta que está más vivo que nunca, y la mejor prueba es el testimonio de este libro que tenemos en la mano y de otros tantos que han ido saliendo durante todos estos años, de toda la obra que ha publicado el profesor Gruber durante este tiempo, como una manifestación de que el derecho está vivo y sano, y esperemos que así siga a pesar de las dificultades que se viven actualmente. Y además, hoy es un día muy especial. No sé si el profesor Gruber se acuerda, pero hace 10 años, en una de esas aventuras en las que nos hemos embarcado, estábamos esperando la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que fue, recordemos que el redactor de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa en España de 1956 fue el profesor González Pérez, junto con Manuel Valvé. Pues resulta que la curiosidad o las circunstancias de la vida ha hecho que hoy, a 10 años de la promulgación de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, el mismo 16 de junio, pero del año 2020, estemos aquí para rendir homenaje a González Pérez, quien siempre se preocupó por la justicia administrativa y es uno de los temas pilares sobre los cuales él trabajó. Pues el tema que yo abordé es el de la responsabilidad del Estado, y en este caso concreto, en estos pocos minutos, lo quiero abordar la responsabilidad del Estado en el estado de excepción. Voy a hacer un pase muy breve por razones de tiempo, no me podré extender, hablar de lo que es el Estado multinivel, el reconocimiento del nivel convencional en el contexto jurídico venezolano, los controles del sistema interamericano, los estándares de control y las decisiones relevantes que demuestran cuál es la situación del Estado de Derecho en el contexto internacional y la situación venezolana. En primer lugar, les debo decir que desde los orígenes históricos de la Constitución de la República de Venezuela, el fundamento constitucional ha estado a lo largo de la responsabilidad del Estado, ha estado a lo largo de todas las constituciones. Se ha ido, por supuesto, ajustando en la medida en que se han ido dando las reformas constitucionales. Pero el reconocimiento de lo que es la responsabilidad del Estado por la función administrativa, por la función jurisdiccional, por la legislativa, por la constituyente, todas están recogidas en el ordenamiento jurídico actual venezolano. Concretamente, de los 20 y tantos temas que abordé en el trabajo, me voy a centrar en el tema de la violación de normas internacionales en materia de derechos humanos, que es uno de esos 20 y tantos temas. Y lo voy a hacer porque coincide con las circunstancias que se viven actualmente en el país. Cuando hablamos de que el Estado de Derecho es un Estado de Derecho multinivel, es porque partiendo de aquellos principios que nos hablaba el profesor Gruber Carías en su primera conferencia inaugural de la cátedra fundacional y que ha escrito en su libro y en toda su obra a lo largo de muchos años, yo tomé 5 principios que se ven proyectados en el marco nacional, en el marco comunitario y en el marco internacional o global. Esos principios tienen, que son comunes, los puede uno desarrollar en cada uno de los aspectos para llegar a la conclusión de si el Estado de Derecho existe o no existe y cuáles son las condiciones mínimas que deben existir para que se dé ese Estado de Derecho en cada uno de esos niveles. Y uno de los aspectos importantes es el de la responsabilidad del Estado, que no solo se da en el ámbito nacional, sino en el ámbito comunitario y en el ámbito internacional. Evidentemente, a partir de esta idea es que me interesa entonces desarrollar el punto que viene a continuación. Ustedes saben, Venezuela ha pasado por una serie de vicisitudes que no es el caso ahora recapitular aquí porque la han hecho muy bien todos los profesores de Derecho Constitucional y Administrativo en el país, pero la Convención Americana de Derechos Humanos fue depositada, la ratificación de la misma, el 30 de julio del año pasado por el actual presidente encargado de la República y además presidente del Poder Legislativo, que es el órgano de control, en este caso del Ejecutivo. Y allí se reconoció la competencia de la Comisión Interamericana y de la Corte. Esto el otro día me lo preguntaba alguien y me dice, bueno, pero eso es así. Yo le digo, pues entre a la página de la Organización de Estados Americanos y vea que dice que ellos, no es que yo lo digo o se me ocurrió, sino es lo que dice que ellos en su página de información al día de hoy. A partir de allí hay una obligación de todos los estados, conforme al artículo 27 de la Convención Americana,
de notificar aquellos supuestos en los cuales se suspende transitoriamente, temporalmente, las obligaciones contraídas en el marco de la Convención por circunstancias que están contempladas dentro de la propia Convención. Y uno de esos escenarios tiene que ver con la suspensión de garantía. De hecho, la Corte Interamericana, en decisiones de la década de los 80, ya se había pronunciado sobre cuáles eran las garantías mínimas que se debían respetar en el marco de la suspensión de garantía. Todo ello en una de las dos funciones que tiene la Corte. Tiene la función jurisdiccional y la consultiva, en este caso en la consultiva. Y en la actualidad, al día de hoy, 13 de los países que son signatarios de la Convención han comunicado sus estados de excepción a los demás países a través de la Secretaría General, que es la Secretaría General de la OEA. No obstante, hay otros países que, como es obvio, no lo han hecho por distintas razones. Uno, porque no han declarado estados de excepción, y otro, porque habiéndolo declarado, no han cumplido con la obligación internacional que tienen. Pero los órganos del sistema interamericano, como son la Comisión y la Corte, además han estado muy activos para garantizar que los temas que puedan darse con motivo de la situación de declaración de suspensión de garantías o de restricción de estados de excepción en general, se aborden desde la perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales contempladas en los tratados. Estos documentos, por razones de tiempo, no los puedo ahora comentar, pero sí es importante destacarlo por lo que viene a continuación. Resulta que con el tema de la responsabilidad a nivel nacional y a nivel internacional, y de la violación o la potencial violación de derechos humanos o de derechos fundamentales, uno de los temas que se ha planteado es el de si el Estado de Derecho está vivo o no, si el Estado de Derecho está vigente o no, o si hay un ejecutivo que asumió plenos poderes. Pues la ministra de Justicia de Francia, en un editorial que publicó en Le Monde, nos recordaba que el Estado de Derecho no estaba en cuarentena, guante que recogió luego el magistrado Manuel Bellido, que es el presidente del Tribunal de Justicia de Aragón, cuando decía lo mismo horas después de haber leído, supongo yo, el editorial que publicaba la ministra de Justicia. Y el profesor Bruer Carías, a los pocos días, también en un artículo, en una conferencia que dictó y el trabajo que hizo referencia en las conclusiones. Pero luego escribió un artículo que ustedes ven citado en este momento en la pantalla, que justamente hace referencia a lo mismo. El Estado de Derecho no está en cuarentena. Eso implica que el control jurisdiccional funciona y eso implica que la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de cada uno de los funcionarios por violación de derechos humanos están plenamente vigentes, que es el punto sobre el cual me quiero centrar. Los estándares para ejercer el control jurisdiccional son los que conocemos de cuando el Estado de Derecho funciona en normalidad institucional y en este caso que hay una situación extraordinaria, también tienen que seguir funcionando esos estándares, por lo cual es una declaración peregrina estar hablando de figuras como la deferencia judicial, etcétera, frente a los criterios que se han desarrollado de manera muy clara para determinar cuándo el Estado es responsable y cuándo no. Los estándares, bien sea por una actividad preeminentemente arreglada o discrecional, están establecidos. En las normas jurídicas a las que está sometida, que son el bloque de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad, están claramente vigentes. Que pueden haber excepciones, pero esas excepciones siempre deben darse dentro del marco de las propias disposiciones que permiten las excepciones. Y es allí a donde vamos a pasar a continuación para ver qué es lo que ha sucedido en ese Estado de Derecho vigente, en ese control jurisdiccional vigente y en ese Estado en consecuencia responsable de los actos que emiten que pueden lesionar o afectar derechos fundamentales. Concretamente, por razones de tiempo, tenía el total de las sentencias para explicarlas, pero obviamente no lo puedo hacer, entonces se las refiero aquí de manera muy rápida. Hay un cuento que además acaba de salir un libro recientemente del profesor de José Esteve Pardo, que habla sobre que hay jueces honestos, ¿no? Esto viene de un cuento famoso de un emperador en Alemania y de un molino que quería proceder a apropiarse de él y eliminarlo, por razones que no vienen al caso contar ahora, pero de allí surgió la frase, aún quedan jueces honestos en Berlín. Bueno, esta frase hoy en día pareciera que está más viva que nunca, porque hoy, si ustedes tomaran la figura de todos los tribunales que les he mostrado en la pantalla y tomaran como referencia las agujas del reloj, donde las 12 en punto iniciara el primero y fuéramos dando la vuelta hacia la derecha, veríamos que el Tribunal de Karlsruhe, es decir, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Tribunal de Madrid, que es el Supremo, el de Aragón, el Consejo Constitucional francés, la Corte Suprema de Wisconsin, la Corte Suprema de El Salvador,
el Juzgado Administrativo de Cali, el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, el de Cataluña, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal de Teruel, el Tribunal Supremo del País Vasco y la Corte Suprema de El Salvador en su sentencia más reciente de la semana pasada, del 8 de junio, es decir, del 16 de abril al 8 de junio, 14 tribunales han controlado a sus respectivos órganos ejecutivos en el ejercicio de la función jurisdiccional plena ante actos que han considerado que exceden la violación de los derechos fundamentales de lo tolerable en el marco de un estado de excepción. ¿Qué derechos han protegido en estos casos? Desde la reunión, el riesgo a la salud, la manifestación, la separación de poderes, que no es un derecho, sino que es un principio constitucional, la concentración de competencias en una autoridad administrativa, derechos a la manifestación, salud, a la inderogabilidad de leyes por actos administrativos, a la integridad física, al salario mínimo vital, en el caso del Tribunal colombiano, el libre tránsito, etc. Y estamos esperando en este momento que la Corte Suprema de Panamá se pronuncie también sobre una decisión que tiene que ver con 8 acciones de inconstitucionalidad contra el toque de queda. Es decir, que podríamos decir quizás pronto, en las próximas horas, que también existen jueces honestos en Panamá. Pero ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela hemos tenido jueces honestos. Un trabajo que yo escribí hace ya más de 20 años, analizando el tema del estado de excepción, concretamente la suspensión de garantías del año 94 y el amparo constitucional, citaba una sentencia del 13 de enero de 1940, cuando la Corte Federal y de Casación en sala político-administrativa anulaba los actos que había emitido una autoridad de la administración pública porque lesionaban el derecho de propiedad, la prohibición de confiscación y la irretroactividad, al margen de lo que estaba contemplado en ese momento como estado de excepción, porque partía de la cláusula de que el estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los poderes públicos ni constituye, por supuesto, un cheque en blanco para que el Ejecutivo actúe como mejor le parece. Recuerden que en aquella época ese estado de excepción fue consecuencia de que le habíamos declarado la guerra a Alemania, como todos los países del mundo occidental, y entonces se tomaron una serie de medidas que afectaban el ámbito económico y se creó una junta que estaba encargada de ello. Pero luego vino otro caso muy interesante, que es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno del 30 de marzo del 93, con ponencia de la entonces magistrado Josefina Calcaño de Temelta. Y en esa sentencia, en la cual se sometía a juicio sumario por decreto del Ejecutivo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente de la República y jefe de Estado, él dictó el decreto en el cual ordenaba los juicios sumarios contra los militares que habían tratado de derrocarlo. Y la Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y en prueba de que existía un Estado de Derecho y que era una sociedad democrática, anuló el decreto del Ejecutivo que ordenaba eso, entre otras razones porque es un tema que es obviamente debatible y mucho más hoy en día, no se había suspendido el artículo 68 de la entonces Constitución, que era el que garantizaba el derecho a la defensa. Básicamente ese fue el planteamiento que está esbozado en esa sentencia, que tiene varios votos salvados, uno en particular muy polémico porque uno de los votos salvantes o de las votos salvantes, en este caso, luego, 11 meses después, cuando resolvió una inconstitucionalidad contra el Código de Procedimiento Civil, dijo exactamente lo contrario de lo que había dicho en su voto salvado. Pero sí me interesa destacar que fíjense que en materia de estado de excepción, cuando ha habido Estado de Derecho en Venezuela, el Poder Judicial ha funcionado, como en todos estos países que les acabo de mencionar anteriormente y por todos estos tribunales. Es decir, en Venezuela, ante la impresión que tienen algunos de que no han habido o que no hay jueces honestos, sí hubo jueces honestos en el pasado, sí hubo jueces que actuaban con autonomía e independencia y establecían la responsabilidad del Estado en materia de violación de derechos fundamentales. Es por ello que quiero concluir con las siguientes reflexiones, simplemente. El Estado puede incurrir en responsabilidad tanto por la actividad como por la inactividad de los órganos que ejercen el poder público en casos de estado de excepción. Esa responsabilidad se puede reconocer extrajudicialmente o se puede reconocer judicialmente. Eso dependerá ya de los escenarios en los que se plantee y se dé la situación. El incumplimiento de la obligación de reparación compromete la responsabilidad internacional del Estado y es la que puede llevar a que al fallo de lo que es el Estado de Derecho en el ámbito local se active el Estado de Derecho en el nivel
internacional. No en este caso en el comunitario, sino en el internacional en materia de derechos humanos. Los criterios para aplicar estas decisiones o para aplicar estos estándares no son otros que los que contempla el artículo 25 de la Constitución: todo acto que viole o menoscabe los derechos establecidos en la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa sin que les sirvan de excusa órdenes superiores, y el 259 de la Constitución, que reconoce la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa no solo para anular actos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, sino condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios generados por la responsabilidad de la administración. Es decir, la Constitución crea perfectamente las condiciones para resolver esto en el orden interno sin tener que ir a instancias internacionales. Entonces, bajo ese esquema, el Estado de Derecho no está en cuarentena, no está confinado. La crisis sanitaria internacional no puede ser una excusa para la lesión o afectación de derechos fundamentales. Las consecuencias de esa declaratoria de emergencia sanitaria que llevó al estado de excepción es que se afectaron servicios públicos y servicios no esenciales, es decir, servicios esenciales no públicos, mejor dicho, pero la tutela judicial efectiva no puede ser suspendida, no ha sido suspendida, está plenamente vigente, y en consecuencia la única función que pueden ejercer los tribunales es la de determinar si ha habido excesos o no en la misma, según los estándares antes mencionados, y en función de ello condenar al Estado a hacer, dejar de hacer o dar a los fines de restablecer la situación jurídica infringida en los términos en los que está pautado en el artículo 259 de la Constitución. Muchísimas gracias y quedo a la orden para las preguntas que quieran formular posteriormente. Muy bien. Muchas gracias, profesor Hernández Mendible. Muy interesante su exposición y el tema que nos ha traído. La última ponencia del día de hoy le corresponde al profesor José Rafael Velandria, quien además es uno de los coordinadores de este libro homenaje al profesor Jesús González Pérez, conjuntamente con Daniela Urosa y con este servidor. José Rafael Velandria es profesor de la Universidad Central de Venezuela, es abogado egresado de la Universidad de los Andes y es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En esta oportunidad, para este libro homenaje, el profesor nos trajo un artículo titulado El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativo a la protección en el tratamiento de datos personales, derechos de los interesados y tutela judicial efectiva. José Rafael Velandria, adelante. Bueno, muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues para mí es un placer estar hoy en esta sesión del aula Brewer Carías, en la cual se está haciendo la presentación, la primera de un conjunto de sesiones del libro colectivo titulado Temas Fundamentales de Derecho Público en homenaje a Jesús González Pérez. Para mí es muy grato compartir esta actividad, primero con la profesora Daniela Urosa, con el profesor Alan Brewer Carías, con el profesor Víctor Hernández Mendible y con el profesor Manuel Rojas Pérez. De igual modo, debo manifestar mi agradecimiento a FUNEDA y a Universitas Fundación por la invitación a participar en este evento. El libro colectivo, en efecto, es como ya se ha dicho, como se dijo al comienzo, de acuerdo con la presentación de la profesora Daniela Urosa, en efecto, es un homenaje al catedrático español de Derecho Administrativo Jesús González Pérez. En el libro participan autores y profesores. En total hay, si no me equivoco, hay 21 contribuciones de autores y profesores. La mayoría de los autores y profesores son venezolanos. Y el libro fue editado por el CIDEP, por FUNEDA y por la VEDA, a quienes manifestamos nuestro agradecimiento por la edición y por la publicación del libro. En lo personal, yo tengo el placer de participar en el libro primero como coordinador académico del mismo y además de eso, en segundo lugar, como coautor del libro. De acuerdo con un trabajo que está allí, al cual ya haré referencia en un momento.
Bueno, de manera que a los coordinadores, a la profesora Daniela Urosa, a ti mismo, al profesor Manuel Rojas Pérez, a los autores y a las instituciones patrocinadoras, nuestro agradecimiento por el apoyo y por haber hecho realidad la publicación de este libro. Antes de hacer referencia a mi trabajo, en virtud de esa doble condición que tengo en el libro, como coordinador académico y como coautor del mismo, me gustaría hacer una referencia breve con un punto preliminar a la relación que tuve con el homenajeado, a la relación que tuve con el profesor González Pérez. En efecto, yo fui alumno del profesor González Pérez en la asignatura Tutela Judicial Efectiva y Proceso Administrativo de los cursos del programa de doctorado titulado Problemas Actuales de Derecho Administrativo de la Universidad, del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2009. Y bueno, yo culminé el doctorado en el año 2002. En virtud de esa condición de alumno que tuve del profesor González Pérez, yo recuerdo sus clases como de pensamiento profundo, muy amenas, y en las que se conjugaba una característica, una condición que era, por una parte, hacer referencia, desde luego, a las fuentes formales del derecho administrativo, empezando primero que todo por la Constitución Española, siguiendo luego por las leyes que forman parte del ordenamiento jurídico administrativo, la jurisprudencia y la doctrina, así como también la práctica administrativa y la práctica jurisdiccional, producto de esa experiencia enorme del profesor González Pérez. Como una anécdota, yo recuerdo que en una ocasión don Jesús González Pérez, en una conversación personal, me dijo una frase que yo creo que está llena de sabiduría. Y él me dijo, el derecho es sentido común. Y en mi opinión, esa frase significa o quiere decir que la configuración, interpretación, aplicación del derecho debe estar guiada por esa premisa. Bueno, pues bien, luego, después de esta referencia, para dejar constancia pues, del aprecio y la admiración que yo he tenido por el profesor González Pérez y que tuve por el profesor González Pérez, voy ahora sí a pasar a mi trabajo, a hacer una referencia, a poner mi trabajo en este libro colectivo. El trabajo lleva por título el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativo a la protección en tratamiento de datos personales, derechos de los interesados y tutela judicial efectiva. En efecto, en el año 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea dictaron un reglamento, específicamente en abril de 2016, dictaron un reglamento en materia de protección de datos personales. Un reglamento con un nombre más extenso, pero referido a la protección en materia de datos personales. Ese reglamento entró en aplicación 2 años más adelante, específicamente el 25 de mayo de 2018, y el objeto de ese reglamento es la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales y la libre circulación de los datos personales. Ese reglamento claramente fue dictado en el contexto de la Unión Europea, en el contexto de la integración europea, y se refiere a datos personales. Datos personales son, por ejemplo, o constituyen, por ejemplo, los nombres y apellidos de una persona, la dirección de residencia, la dirección de trabajo, los números de teléfono, la dirección de correo electrónico, una foto o los datos que constan en el documento de identidad. Y además de estos, de los datos personales, también existen otra categoría que la doctrina en Europa y la doctrina en América denominan como datos sensibles, que son aquellos, por ejemplo, relacionados con las creencias religiosas, con la afiliación política o la afiliación sindical. Y creo que son sensibles porque están vinculados con la intimidad o la vida privada de las personas, y que la divulgación, las consecuencias que pudiera traer la divulgación de esos datos, por eso creo que reciben esa calificación. Volviendo con el reglamento tiene un ámbito de aplicación material que está referido a el tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y el tratamiento no automatizado de datos cuando consten en un fichero.
Y desde el punto de vista territorial, pues se aplica, o con las reglas que tiene el reglamento, que son unas reglas específicas, se aplica fundamentalmente a la Unión Europea. En el reglamento, como yo dejo constancia en mi trabajo, existen o hay unos derechos, un listado de derechos subjetivos, y esos derechos creo que se pueden reunir o se pueden agrupar del siguiente modo. En primer lugar están los derechos relacionados con el acceso a los datos personales. En segundo lugar, unos derechos relacionados con la rectificación y supresión. Y en tercer lugar, unos derechos relacionados con la oposición. Sucede que los datos personales son y pueden ser manejados por entidades privadas y por órganos y entes del Estado, órganos y entes que forman parte del Estado. Y así sucede desde luego en Europa. Y en el manejo y en la administración de los datos personales pueden ocurrir vulneraciones, pueden ocurrir infracciones, como por ejemplo que terceras personas accedan a los datos o que los datos sean compartidos sin autorización de los titulares de esos datos. Entonces, cuando ocurre eso, pues el ordenamiento jurídico, bueno, establece evidentemente establece unos mecanismos de protección. Entonces, en el caso de España, país que hemos utilizado como referencia a los fines del estudio, España se rige, primero que todo, siendo parte de la Unión Europea, se rige por este reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, y se rige además por una ley propia, que es la Ley Orgánica Española 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Esta ley establece unos mecanismos de protección, y entre esos mecanismos de protección están los mecanismos de protección judicial, en cuyo caso, o en ese caso, los jueces y el juez español se comporta como un juez europeo en la medida en que utiliza el derecho de la Unión Europea como un canon o como un parámetro para ejercer un control jurisdiccional o para ejercer su control jurisdiccional. Eso por un lado. Y por otra parte, además de eso, la normativa española, específicamente la ley a la que hice referencia hace un momento, establece una autoridad administrativa encargada de ejercer un control, que es una autoridad que se conoce, que se conoce, que es la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que es una autoridad administrativa independiente encargada de la cual conoce reclamaciones y encargada de ejercer un control. En este caso también los interesados, cuando acudan a esa autoridad, en el supuesto que no estén conformes o estén disconformes con las decisiones que esa autoridad llega a adoptar, pueden también acudir a los órganos judiciales, en este caso los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, para impugnar esas resoluciones y por consiguiente para procurar, para que se realice un control y para procurar conseguir una tutela judicial. Esto es pues en grandes rasgos los aspectos que he querido destacar de este reglamento. Y bueno, dicho esto, para ir cerrando, pues me queda solo por decir algunas apreciaciones. Creo que el tratamiento y la administración de datos personales es un asunto de gran interés hoy en día, que los datos personales circulan y se hallan a través de medios digitales y a través de tecnologías de la información y de la comunicación y de Internet especialmente, que en virtud o con base en los datos personales se pueden, por ejemplo, conseguir, en virtud de la administración de datos personales o del tratamiento de datos personales, se puede conseguir, por ejemplo, disminuciones de tiempo, reducciones de costos, creación de productos o adoptar decisiones inteligentes. Eso por un lado. Pero por otra parte, los datos personales constituyen un derecho de las personas, conforme los términos en los que lo estoy exponiendo, de acuerdo con el ordenamiento europeo, constituyen un derecho de las personas y por consiguiente merecedor de protección, de manera que hay que buscar un equilibrio, una armonía entre una cosa y la otra, entre lo que es el tratamiento de los datos y también el derecho que tienen las personas.
Y a modo de conclusión, para finalizar y para cerrar, pues debo decir que este reglamento, bueno, es la normativa europea en materia de protección de datos. Por lo que respecta a España, la misma se rige por este reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativo a la protección de datos y por la ley que mencioné más atrás, por la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, lo que evidencia un fenómeno que la doctrina llama la atención, que es ese fenómeno de la pluralidad de ordenamientos jurídicos. Y el motivo por el cual, bueno, he desarrollado este reglamento y específicamente lo he desarrollado en este libro homenaje, por una parte, para bueno, tratar el mismo, hacer referencia al mismo, dar difusión al mismo, y por otra parte, con la intención de que este reglamento en un momento determinado pueda servir de referencia a Venezuela para dictar una ley en materia de protección de datos que, si bien existiendo necesidades probablemente más apremiantes desde el punto de vista jurídico y político, necesidades más apremiantes, pero que el país no tiene una ley en esta materia. Entonces, que esa normativa pueda servir como referencia, por ejemplo, para regular, establecer un listado de derechos o para establecer una autoridad administrativa independiente encargada de proteger los derechos de las personas en esta materia y un procedimiento también. Entonces creo que pueda servir como referencia. Ese es un propósito también de mi trabajo. Bueno, entonces un placer y muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Bueno, profesor. Muchísimas gracias por su ponencia, por su excelente ponencia, y nuevamente agradeciéndole todo el trabajo que hizo junto con la profesora Daniela Urosa para la coordinación de este libro. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la pregunta. Tengo la mano levantada. Estoy viendo que el profesor Juan Domingo Alfonso Paradisi, presidente de AVEDA, levantó la mano. Adelante, profesor. Buenas tardes y muchas gracias por el inicio de este importante ciclo de conferencias en honor al profesor Jesús González Pérez. Muchas gracias a Universitas, muchas gracias a CIDET y a la Fundación de Derecho Administrativo por el apoyo a este libro, así como AVEDA en sus distintas juntas directivas, la pasada y la presente. E igualmente, muchas gracias a los expositores y a los coordinadores del libro, los expositores del día de hoy, a la profesora Urosa por su gentil presentación, por supuesto al profesor Alan Brewer Carías, al profesor Víctor Hernández Mendible y al profesor José Rafael Velandria, y la moderación del profesor Manuel Rojas Pérez. Yo realmente me siento muy contento y satisfecho desde aquí, desde Caracas, desde Venezuela, con esta serie de profesores de Derecho Administrativo, Derecho Público, y por la presentación de este importante libro en la tarde de hoy. ¿Y ello por qué? En virtud de la fragilidad del Estado de Derecho. Pero como decía el profesor Víctor Hernández Mendible, y como ha dicho también el profesor Alan Brewer Carías, el derecho no está en cuarentena y no puede estar en cuarentena. Y por eso es muy importante la labor de todos ustedes en la tarde de hoy, y que hemos disfrutado enormemente lo que los hemos escuchado y visto en sus intervenciones exponiendo sus distintos trabajos. El profesor Jesús González Pérez, así como el profesor Alan Brewer, señaló que en los años 60 lo conoció en una Semana Santa en Madrid, donde Jesús González Pérez, y como algunos de ustedes han expresado, bueno, en el caso mío personal, lo conocí en el año 90, igualmente, como se ha expresado en los cursos de Derecho Administrativo, pero yo tuve un puente, y ese puente fue una carta que me dio el profesor Alan Brewer Carías
para que se le entregase al profesor Jesús González Pérez cuando iba a iniciar mi curso de doctorado de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Y eso reflejaba y refleja la vocación y el estudio del derecho y en concreto del derecho administrativo en Iberoamérica y en Venezuela. Y el profesor Jesús González Pérez, como se ha dicho, me recibió, como nos recibió a muchos de nosotros, con gran afabilidad, como lo expresaba el profesor José Rafael Velandia en su intervención. Sus clases eran extraordinarias, no solamente por todo el bagaje que nos ofrecía y experiencia, sino por sus conocimientos. Yo agradezco entonces a todos y tengo una pregunta en concreto al profesor Víctor Hernández Mendible, que muy rápidamente nos señaló que en estos días de pandemia el derecho no está en cuarentena y que han habido 14 tribunales que han emitido una serie de sentencias y que han controlado actos de abuso de poder en este estado de excepción, que incluso que han violado derechos. Muy rápidamente, Víctor, quisiera saber si alguna de esas sentencias la puedes comentar y si alguna de esas sentencias ha consistido, como expresaste, en el restablecimiento de las garantías restringidas o violadas, o si alguna de ellas ha tenido, así como lo expresaba el profesor González Pérez, en virtud de la responsabilidad patrimonial del Estado, si alguna de ellas, probablemente no por lo rápido del tiempo, ha tenido alguna decisión de condena o sancionatoria. Muchas gracias a todos. Adelante, profesor Hernández Mendible. Gracias. Buenas tardes, gracias por la pregunta. Efectivamente, las condenas no han sido hasta ahora de naturaleza patrimonial, sino han sido condenas a obligaciones de hacer o dejar hacer. Me explico. Uno de los casos tenía que ver con una manifestación con motivo del día 1 de mayo. Día 1 de mayo a nivel internacional en muchos países, sobre todo los países que tienen cultura democrática, pues es un día donde los trabajadores reivindican con marchas, con actividades de distinta naturaleza, el Día del Trabajador. Y hacen sobre todo actos públicos donde además es un día no laborable generalmente en estos países. Pues resulta que los sindicatos de trabajadores habían solicitado las respectivas autorizaciones indicando las calles por donde iban a hacer la marcha, etcétera, para poder cumplir con la obligación de que tienen derecho a la reunión y a la manifestación, pero tienen que hacerlo con la notificación previa y el aval de la autoridad pública competente para evitar disturbios, etcétera. Pues hubo ciudades donde les negaron el permiso, invocando el tema de que podía prestarse a un mayor contagio de la enfermedad. Entonces, ellos acudieron a los tribunales y en un procedimiento muy breve que existe en España desde diciembre del 78 y que ahora está incorporado en la nueva legislación, que es el de protección de derechos fundamentales, pues esto se resolvió en aproximadamente unas 48, 72 horas cuando mucho, y lo importante fue que le dieron órdenes en un caso de que le permitieran hacer la marcha, de que le autorizaran la marcha, y en el otro le fijaron las condiciones para hacer la protesta, el número de vehículos, las calles por las que iban a circular, el horario en el que lo iban a hacer, y además de eso, la distancia que debían guardar. Los vehículos no podían llevar más de una sola persona dentro de cada vehículo. Es decir, el derecho está siendo ejercido, pero en esa ponderación entre derecho a la salud, derecho a la vida, libre tránsito, derecho a la manifestación, a la reunión, pues los jueces ponderan y toman una medida que sea la más favorable dentro de las limitaciones que se le pueden imponer al derecho. Ese es un ejemplo de lo que podría mencionar. El más reciente, que es el de la sentencia de la Corte Suprema de El Salvador. Nos venimos a este lado del mundo. El presidente de El Salvador, como ustedes han visto, pues es una persona que no siempre se mueve en unos límites muy curiosos fuera del marco de la Constitución o dentro del marco de la constitucionalidad, pero que rozan la inconstitucionalidad. En este caso, la Corte Suprema, que ya había concedido una medida cautelar en una de las demandas intentadas contra él, que eran 6 para los
los actos que había dictado, se pronuncia acumulando los distintos casos y resuelve y dice, ojo, no solo usted se excedió en cuanto a la competencia que tenía para actuar y le da instrucciones de qué es lo que debe hacer tanto al Ejecutivo como al Legislativo, sino que además anula otro de los decretos porque le daba competencia al Ministerio de Salud o de Sanidad, no recuerdo el nombre, para restringir derechos fundamentales. Y él le dice, oiga, es que eso no lo puede hacer ninguna autoridad administrativa y mucho menos por actos administrativos. Eso solo en un caso de estado de excepción donde se deben de establecer los límites previamente. Es decir, las decisiones de condena en estos casos o de anulación y condena con órdenes de hacer le fija al gobierno y al legislativo un plazo de 4 días para que procedan a ponerse de acuerdo en las medidas que deben adoptar para seguir dentro de la situación de la pandemia en la que estamos, pero sin afectar de la manera como está ocurriendo la violación de derechos fundamentales. Un caso más sencillo quizás fue el caso de la Suprema Corte de Wisconsin, porque ahí lo que dijo fue el gobernador al extender el estado de excepción no consultó al legislativo, violó la separación de poderes, en consecuencia se declara nulo el acto del gobernador y se permite que todas las personas puedan salir a la calle porque no hay toque de queda ni hay nada de lo que está planteado allí. Y así sucesivamente se han dado otros casos en materia de salud. Por eso les digo, son 14 sentencias que habría que detallar cada uno un poco qué fue lo que pasó. Pero no han habido todavía sentencias de condenas de contenido patrimonial, porque obviamente en un juicio de cognición plena para determinar el daño y las responsabilidades que se deberían de allí, sería un juicio más largo. Estos han sido más procesos breves donde ha habido que verificar cuestiones de mera legalidad o preeminentemente legales frente a los hechos que eran, además de conocimiento público, que estaban allí, la inminencia de la adopción de las decisiones, si no se hubiese hecho oportunamente, hubiesen frustrado la tutela judicial efectiva. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es incluso el caso del Consejo Constitucional francés, que hace un control previo a solicitud del propio presidente de la República y de otras personas, dijo, no, aquí hay unas normas en la ley que se está aprobando para la situación de emergencia que son, que exceden los límites constitucionales. Y en consecuencia entonces dice cómo deben ser interpretadas esas normas en lo que queda vigente, porque hay cosas que ordenó que se eliminaran de las disposiciones legales. Es decir, en cada uno de los supuestos, lo que me quiero destacar es que ha habido un control de constitucionalidad, algo que siempre el profesor Gruber explica y que incluso en los foros internacionales a veces no lo entienden, porque cuando él dice, cuando hay un acto ¿cómo se llama? Un acto de gobierno, puede ser, según la legislación de cada país, que esté sometido no al control contencioso administrativo. Pero lo que no podrá hacer jamás es que un acto de gobierno o calificado como tal esté excluido de control de constitucionalidad, porque ninguno puede estar por fuera de la Constitución. Y eso, entonces, si no se entiende, pues hay que ver los ejemplos. Lo que él ha dicho, no sé, desde que yo recuerdo haberlo escuchado planteando esta tesis, es eso. Bueno, yo reviso contra la Constitución y la Constitución me da la pauta. Incluso hoy en día podríamos ver si son hasta convencionales o no, si es que todavía fueran constitucionales. Ver si son conformes a la Convención, en el caso americano me refiero, a la Convención Americana de Derechos Humanos, si cumplieron con el artículo 27 de la Convención y a partir de allí determinar las consecuencias sin tener que ir a las instancias internacionales para que condenen al Estado por haber violado el tratado y por haber violado derechos humanos. Es decir, creo que lo importante que hay que sacar de esta experiencia entre el 16 de abril y la presente fecha es que los tribunales actúan de manera autónoma e independiente como garantía de la vigencia del Estado de Derecho. Que eso no pase en algún país no nos debe llegar a nosotros a denostar del derecho administrativo, ni del derecho constitucional, ni de las instituciones, porque esa es la normalidad frente a lo que debe ser ordinario. He puesto ejemplos de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de América Latina, es decir, en donde uno vaya buscando, seguramente que si lograra conseguir otra información, habría otros países donde este control también se ha ejercido satisfactoriamente por parte de los tribunales. Muchas gracias, profesor Hernández Mendible, por responder la pregunta que se le comentó. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera
leer algunos comentarios que leemos por la plataforma YouTube. Algunos comentarios como el de José Rosario. Buenas tardes, saludos cordiales de Barinas, en Venezuela. Excelente evento y merecido homenaje. Belén Novoa nos saluda desde España. Francisco Valderrama también nos escribe, buenas tardes, felicitaciones por este gran esfuerzo, orgulloso por ser parte de San Cristóbal, Estado Táchira. Aristides López nos comenta, aplaudo la iniciativa de la Cátedra Brewer Carías y de Universitas Fundación por el homenaje al maestro González Pérez, loable labor en época de crisis y escasez de materiales para la imprenta. También está el comentario de Alexis Pinto, profesora, saludos amigo, excelente iniciativa. Saludos también al profesor José Gregorio Silva, quien nos manda sus saludos de la plataforma YouTube. Los amigos de Vitrina Legal nos escriben, excelentes palabras la profesora Daniela Urosa, sus libros y artículos siempre son de obligatoria consulta, especialmente si nos toca referirnos a temas de inactividad administrativa. Jonás Ponte también nos escribe, excelente disertación del profesor Mendible, le faltó tiempo para agotar todos los puntos, pero genial. Indira de Suse, Pulido, desde Caracas, Venezuela, buenas tardes para todos. Jonás Ponte también nos comenta, el profesor Belandria, de los jóvenes abogados, es uno de los más aventajados con la globalización, la base del derecho a la intimidad está en peligro, es imprescindible propender a su protección. Nos saluda también el profesor Mauricio Pernía. Saludos a los profesores Alan Brewer Carías, Víctor Hernández Mendible, José Rafael Belandria, así como a Daniel Urosa y Manuel Rojas Pérez. Mi querido amigo y profesor, saludos cordiales. Tenemos una pregunta, a ver si la ubico por aquí, tenemos la pregunta del profesor Emilio Urbina. Ya la voy a leer. Aquí. Emilio Urbina nos coloca aquí. Excelentes ponencias. Quisiera formularles una pregunta relativa a la responsabilidad del Estado, como usted también, profesor Hernández Mendible, en los casos de medidas sanitarias ejecutadas en el marco de la pandemia y las actividades económicas. En específico, ¿pudiera demandarse la responsabilidad del Estado si un sector económico cae en quiebra por las medidas sanitarias adoptadas por el COVID-19? Adelante. Sí, bueno, ahí habría que analizar los distintos posibles escenarios en los cuales puede estar vinculado una persona con el Estado. Por ejemplo, si es por la imposición de los decretos de estado de la expedición de los decretos de estado de excepción y en consecuencia la ejecución de las normas que derivan de ello, que van más allá de lo razonable y de lo proporcional, evidentemente hay un supuesto de responsabilidad del Estado de naturaleza extracontractual. Podría darse el caso de que producto, fíjense que este es un escenario distinto, producto de la adopción de las medidas por el COVID-19 en una relación jurídico-contractual entre el Estado y un contratista, por ejemplo, de una obra pública o de una concesión, se produjese una ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato. En ese caso, pues obviamente ustedes saben que hay varias teorías que son potencialmente aplicables aquí, pero pareciera que si nos acogemos a que lo que se está haciendo es una ejecución de los decretos de excepción y de las medidas complementarias para hacer que esos decretos se cumplan, que hacen más gravosa la ejecución del contrato, entonces podría aplicarse la teoría del hecho del príncipe y el Estado es responsable y tendría que asumir las consecuencias de esa responsabilidad. Para no llevar a que primero se deje ejecutar el contrato, que es el fin último que se persigue cuando se celebra un contrato, no disolverlo o no ponerle fin, sino que se ejecute. Y segundo, a que se satisfaga el interés general por el cual se firmó ese contrato, se celebró ese contrato, y que no se haga a costa de la ruina del contratista. Luego también, en materia de regulación económica general, habría que ver los escenarios, pero podrían haber casos donde se podría plantear no solo la responsabilidad por medidas de carácter general, sino incluso ya puntualmente medidas de carácter individual que afecten a uno frente al resto de las personas naturales o jurídicas que operan en un sector determinado y que en consecuencia esas medidas generarían una responsabilidad del Estado, o sea, por la función regulatoria. Y esas medidas no solo podrían comprometer la responsabilidad del Estado en el ámbito nacional, sino según los tratados de protección de inversiones, de promoción y protección de inversiones, hasta la responsabilidad internacional en los términos en que estuviese planteado en cada caso. Por eso le digo, hay que ir a la casuística, porque no decir ahorita
que un solo supuesto va a operar para todos por igual. Habría que ver las circunstancias en las que se da y a partir de la adopción de estas medidas, incluso porque podría darse que el Estado, además de tomar estas medidas de excepción, también tomase medidas compensatorias para los que están siendo afectados en su actividad económica, en cuyo caso, pues si le están de alguna manera mitigando la afectación y ha habido, se ha establecido una suerte de diálogo, de comprensión, de compromiso, de otros beneficios o de otras compensaciones posteriores, pues entonces podría darse el supuesto de que no fuera necesario ejercer acciones de reclamación de naturaleza patrimonial en ese caso. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Edwin Marval y se la dirige el profesor Bruder Carías. Saludos al profesor Bruder Carías. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre las contrataciones públicas que no son sometidas a Contraloría de la Asamblea Nacional? Gracias. Adelante, profesor. Bueno, no hay ninguna obligación legal de someter una contratación a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que es lo que entiendo. La Comisión de Contraloría puede investigar contrataciones públicas, pero no hay ninguna obligación. Otro tema, no sé si esa era la pregunta, ¿qué sucede con contrataciones públicas que tienen que someterse a la autorización o aprobación de la Asamblea en virtud de la Constitución y que no se someten? Si esta fuera la pregunta, evidentemente que aquí sí hay un problema de orden legal. La Constitución, como bien sabemos, establece que los contratos de interés público deben someterse a la aprobación de la Asamblea. Si una ley establece expresamente que debe someterse a la aprobación de la Asamblea un contrato de interés público, o a la autorización de la Asamblea, estableciendo la distinción entre la aprobación que es posterior y la autorización que es previa. La autorización previa de la Asamblea, determinados contratos de interés público nacional, particularmente, por ejemplo, aquellos que se celebran con entidades o compañías no domiciliadas en Venezuela. En esos casos de la autorización, se trata de una condición que afecta la formación del contrato. La autorización es un requisito para la válida expresión de la voluntad de la administración en el contrato, y el no sometimiento a la aprobación legislativa de aquellos contratos que deben someterse, como esos suscritos con entidades extranjeras. En esos casos, entonces, el contrato se debe considerar nulo, inválido, por falta de consentimiento, porque no se formuló la voluntad de la administración de acuerdo con la Constitución. De manera que ahí sí habría un requisito o una condición de validez del contrato que se afecta si no se obtiene la autorización de la Asamblea Nacional en los casos en que se requiera. Y por supuesto, la Constitución es la Constitución y no vale frente a la Constitución este invento de que la Asamblea está en desacato, y se refiere a algún contrato de estos celebrados en los últimos años, que se diga que la Asamblea está en desacato y que por tanto no vale, no existe. Esto es una aberración inventada por la Sala Constitucional. No puede haber sanción de desacato a una institución y menos una Asamblea Nacional. Puede haber sanción de desacato frente a decisiones judiciales impuestas a funcionarios. Podría, el órgano judicial competente lo estima, declarar en desacato a un funcionario, y eso implica aplicarle multas, que son las que están previstas en la ley de la Corte, por ejemplo, si es de desacato a las sentencias de la Corte. Si es en materia de amparo, es una sanción de carácter penal que está prevista, pero para individuos, no para instituciones. El desacato no existe como sanción frente a instituciones que permita materialmente borrar la Asamblea y
pretender obviar requisitos constitucionales como por ejemplo ese que me refería de la necesaria autorización previa de la Asamblea para aquellos contratos celebrados con empresas no domiciliadas en el país, empresas extranjeras no domiciliadas en el país. Bien, espero haber interpretado adecuadamente la pregunta. Gracias, profesor. Tenemos dos preguntas más. Una para usted, profesor Brewer, que la voy a leer en este momento. ¿Cuál es su opinión respecto a la incompetencia de los niveles estadales o municipales para regular las materias de selección de contratistas? ¿Considera que esa incompetencia se debe extender a la posibilidad de definición de condiciones generales de contratación estadales o municipales? Esto recordando el decreto 1417, condiciones generales de contratación para la ejecución de obras. Como ustedes saben, la ley de contrataciones públicas establece la aplicación supletoria a estados y municipios en ese proceso de centralización que ha habido en la legislación en Venezuela. Evidentemente, desde el punto de vista administrativo, la contratación es una competencia propia de los entes territoriales, de manera que los estados y municipios deberían establecer sus propias normas de contratación y sus propias regulaciones para establecer las fórmulas de selección de contratistas. Y la ley de contrataciones públicas solo es de aplicación supletoria a lo que los estados y municipios deben regular. Y creo que eso es lo que tiene que aplicarse en general en materia de contratación, particularmente cuando los contratos son celebrados por los entes descentralizados territoriales. Para algo, algún sentido tiene que tener la autonomía administrativa que la Constitución le garantiza a los estados y municipios. Y ese es justamente un tema aplicable al régimen de contratación. Lamentablemente, sin embargo, como todos sabemos, el proceso fáctico en Venezuela ha sido de ir, durante estos últimos 20 años, ir centralizando cada vez más todo a nivel central, minimizando cada vez más las competencias de los estados y municipios en sus materias propias, como son actuaciones administrativas, como es, por ejemplo, contratación, y esto ha producido, por tanto, que los propios estados y municipios se hayan visto en situación de minusvalía en la regulación de sus propios procedimientos que corresponden a la administración municipal y o estatal. Julio, parece que Manuel salió. Verifica a ver. Tenemos conexión con Manuel. ¿Con Manuel?
Bueno, dentro de las cosas que pasan en esta Venezuela, y casualmente tuvimos un problema de conexión. Pero vamos a ver, teníamos una última pregunta del profesor Mauricio Pernía. La teníamos aquí en el chat. Él se conecta desde YouTube, si no me equivoco. Aquí está. Creo que se me extravió la pregunta aquí en Mauricio Pernía. ¿Cómo se vincula el principio de transparencia y acceso a la información y la protección de datos personales y el COVID-19? Eso entiendo que es una pregunta para el profesor Belandri. Sí, a ver. Bueno, sí, a ver, con mucho gusto. Bueno, pues en relación con la pregunta del profesor Mauricio Pernía, bueno, pues primero que todo, yo creo, bueno, decir que existe un derecho a la protección de datos personales en los términos en que dice la exposición, y de acuerdo con mi trabajo en el libro y de acuerdo con la exposición que hice hace un momento, ese derecho está en el caso de Europa y de España, está previsto en el reglamento al que hice referencia y también en la Ley Orgánica Española 3/2018. Ahora, ¿qué sucede? Por otra parte, existe también en los ordenamientos jurídicos, y así sucede en España, existe un derecho a acceso a la información pública y existe también, por lo general, un principio de transparencia en el funcionamiento de las administraciones públicas. Esa situación que existe así en España, existe también, desde luego, en otros países. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela. En Venezuela, en el ordenamiento jurídico, al menos, repito, en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, en las leyes administrativas, la situación es la misma. Probablemente en la práctica administrativa sea distinta, pero, repito, a nivel del ordenamiento jurídico, la situación es la misma en la medida en que existe ciertamente un derecho a la protección de datos personales previsto en la Constitución de 1999. Si no me equivoco ahora, en el artículo 28 de la Constitución, existe también unos principios de acceso a la información pública, un principio de transparencia administrativa, que también está previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces, bueno, para atender a la pregunta, bueno, yo en mi opinión creo que lo que procede es que se debe conciliar una cosa y la otra. Por una parte, el derecho a la protección de datos personales y por otra parte, el derecho a acceso a la información pública. Datos personales, bueno, son, por ejemplo, los que señalé al comienzo de mi intervención, y por otra parte, está ciertamente la información pública, como por ejemplo relacionada con las competencias de un órgano de la administración pública, la información relacionada con las funciones de un órgano de la administración pública. Hay un caso en particular que recuerdo ahora en el ordenamiento venezolano, en la ley de infogobierno, en unos artículos que creo que son el 74 y el 75, hace referencia a la posibilidad de compartir información y, de acuerdo con la lectura de esas normas, de compartir datos personales. Entonces, pero en los términos en los que está redactado, la ley dice que se puede compartir, pero no hace referencia a la autorización del interesado o del titular de los datos. Y eso, desde luego, creo que puede traer un conflicto, o que puede traer, porque el hecho de, bueno, que se compartan datos, inclusive en ocasiones, si datos personales o datos inclusive sensibles, la administración no los podría compartir, a mi modo de ver, en mi opinión, sin la autorización del titular. Entonces, ¿cómo conciliar estos principios? Y la vinculación de los términos que dice la pregunta. Bueno, creo que, por ejemplo, una administración pública no puede en ningún modo compartir datos, por ejemplo, que coloquen de manifiesto, por ejemplo, el parecer político de una persona en un determinado supuesto, o la afiliación política. Eso evidentemente no lo puede hacer. Entonces, repito, creo que se trata de armonizar, por una parte,
la protección de datos personales y, por otra parte, la información pública, bueno, con los límites que tiene la información pública. Y en relación con esta coyuntura, con esta situación actual, producto de la pandemia que existe, bueno, eso probablemente puede conducir a establecer por si se quiere, ciertas excepciones, porque en algunos casos, por ejemplo, que pueda tratarse de una persona que esté enferma, que tenga la enfermedad, o que se presuma que eso sea así, pues probablemente sí haya una excepción en la medida en que, bueno, que se pueda compartir datos con fines fines de sanidad, fines de materia de salud, o para prevenir que se pueda, quizás, repito, una persona que está enferma, que se pueda propagar en mayores términos la enfermedad, pero creo que en esos casos, entonces, para concluir, por una parte, pues está el derecho a la protección de datos personales, y por otra parte, en relación con la información pública, pues se tiene que, como dije, armonizar una cosa y la otra, y, bueno, y sobre todo prevalecer los datos personales, y en el momento en que se compartan tiene que ser con autorización, en los términos que señalé, con autorización de los interesados o titulares. Vamos a permitir una última pregunta. Esta la realiza Carlos Julio desde YouTube. Indica lo siguiente, se la dirige al profesor Gruber. Diga, profesor Gruber, en el hipotético caso de no concurrencia de la mayoría opositora a las elecciones de Asamblea Nacional, ¿a quién corresponderían las atribuciones de la Asamblea Nacional? ¿A la nueva Asamblea o a la antigua? No sé si el profesor Gruber tiene interés en responderla. Qué buena pregunta. Es de esas preguntas que todos quisiéramos tener la respuesta. El tema no es, lo que está planteado ahorita no es que concurra o no la oposición a ninguna elección. Ese es un tema, en mi criterio, accesorio. Lo que está planteado en este momento y que hay que estudiar es que con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de designar un Consejo Nacional Electoral en violación al principio democrático, que recuerden ustedes que la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral no es un nombramiento o designación cualquiera, es una elección. La Constitución prevé que todos los altos funcionarios del Estado venezolano deben ser electos popularmente. Ese es el principio democrático. Una elección popular. Y la elección popular es o directa, en un solo grado, en el caso del presidente y de los diputados, o una elección popular indirecta o en 2 grados, el caso de los altos funcionarios, contralor, fiscal, defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Supremo y miembros del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Es una elección en segundo grado, elección popular en segundo grado. El pueblo elige a los diputados y los diputados eligen a estos altos funcionarios con las 2/3 partes. De manera que es una elección popular en segundo grado. No es un nombramiento. No es que la Asamblea puede nombrar, no. Inclusive la Asamblea no puede nombrar a quien quiera. Tiene que recibir postulaciones solo de un comité de postulaciones. Se restringe el derecho de la Asamblea de escoger cualquier persona para elegirlo. No, los candidatos tienen que ser nombrados por un comité de postulaciones donde se asegure la participación de la sociedad civil. Es decir, todos estos principios del principio democrático representativo y el principio democrático participativo han sido violados por este Tribunal Constitucional, nombrando a unas personas sin que, despreciándose a la voluntad popular que fue esa elección de los miembros de la Asamblea, que son los únicos que pueden elegir en segundo grado a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, frente a esa situación, ninguna elección que se realice en Venezuela con ese Consejo Nacional Electoral, que hay que desconocer porque es absolutamente inconstitucional, puede dar garantías de ningún tipo para que tengamos posibilidad de una elección justa,
transparente, confiable. Y mucho menos cuando hemos tenido la intervención de los partidos políticos antes, en el caso de COPEI, por ejemplo, y ahora hemos tenido la intervención en el caso de Acción Democrática y de Primero Justicia, que lo que ha sido es una confiscación del partido, ha sido un robo del partido, se le quita a sus militantes. Es decir, partidos intervenidos, líderes políticos presos, perseguidos, libertad de expresión restringida, registro electoral no confiable. Una elección no se puede realizar en esos términos. De manera que si se llegara a realizar una elección de una asamblea, de unos supuestos diputados de una asamblea en las condiciones en que están vislumbrándose con un consejo electoral inconstitucional y con partidos políticos intervenidos, esa elección habría que desconocerla en los mismos términos en que se desconoció la elección de Maduro en el año 2018 por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional dictó una resolución desconociendo esa elección. De manera que aquí la Asamblea Nacional tendría que desde ya desconocer esa elección. Y desconocida esa elección, nos queda otra alternativa que es la continuidad en el ejercicio de sus cargos de la Asamblea Nacional actual hasta que se elija una asamblea, hasta que se elijan diputados legítimamente que puedan sustituir a este órgano. Aquí la Sala Constitucional tendría que entonces aplicar la misma doctrina de la continuidad que aplicó cuando falleció el presidente Chávez, y por el fallecimiento de Chávez aplicó la doctrina de continuidad del Poder Ejecutivo, y así aseguró que el señor Maduro, en aquel momento vicepresidente, siguiera en el ejercicio del poder. Si la sala es coherente, tendría que aceptar también el mismo principio de la continuidad. Pero este es un tema tan nuevo que, por supuesto, de aquí en adelante estará sujeto a discusión. Pero esa es mi opinión. Nunca una asamblea supuestamente elegida con base en estas inconstitucionalidades que hemos visto y que seguramente seguirán produciendo, podría realmente ser legítima y podría ser reconocida. Gracias, profesor Brewer. Le voy a pedir a cada uno de los ponentes que en el mismo orden en que intervinieron se despidan de la audiencia y dediquen unos 30 segundos como en qué quisieran, con qué idea central, qué sabor de boca le quisieran regalar a la audiencia de Iberoamérica. En 30 segundos. Pero antes de darle la palabra, voy a hacer dos comentarios. Hay personas que en este momento están conectándose a la videoconferencia y están preocupados porque capaz no la vieron. No se preocupen, vayan al canal de YouTube, allí pueden conseguir esta videoconferencia completa y 250 videoconferencias más de los diversos temas. Toda la línea de videoconferencias del Aula Brewer. Y si te gustó esta videoconferencia, profesora Daniela, en 30 segundos, ¿cuál es el mensaje final para su audiencia? Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Tanto a ti, Julio, como a Beda, a Funeda y a CIDEP por el apoyo en la publicación del libro y, por supuesto, a los ponentes de hoy por sus excelentes intervenciones. Creo que son tres temas sumamente importantes, de una relevancia grandísima para la Venezuela de hoy, y creo que lo que debemos hacer es reflexionar, como dije en mi intervención al inicio, retomar de nuevo esos principios fundamentales, como es la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, como son los contratos y cómo puede ser todos los temas de derechos y datos personales. Retomar de nuevo esos principios fundamentales y pensar cómo debemos aplicarlos en las aulas y en la práctica a la Venezuela del futuro.
a la Venezuela que esperemos más temprano que tarde tenemos que reconstruir, comenzando por la sociedad civil y comenzando por esa generación de relevo que viene allí. Entonces, creo que sirva este ciclo de conferencias para eso y podamos reflexionar en ello en las siguientes de la próxima semana y en las que nos toca, que nos veremos de nuevo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Profesor Brewer, un mensaje final para su audiencia en su aula virtual. Bueno, agradecerles a todos de nuevo esta iniciativa del libro, la realización de este evento y no solo a FUNEDA y a VEDA, sino particularmente a Universitas Situación por este extraordinario esfuerzo que ha venido haciendo para que ha coincidido su gran desarrollo junto a la cuarentena, de manera que se ha exponenciado en una forma increíble la labor que venían realizando y que ahora pues nos permite entrar a todos en comunicación, reunirnos presencialmente a través de estos mecanismos, y eso es realmente algo que muchas gracias, Julio, por haber inventado todo esto, o haberlo inventado hacia nosotros todo esto, y esperamos que sigamos utilizando estos mecanismos para poder comunicar. Gracias, profesor Brewer. Profesor Víctor Hernández, su comentario final. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, hacer una referencia a propósito de la pregunta que le hicieron al profesor Belandria. A la persona que la hizo le recomiendo que lea la sentencia del Consejo Constitucional francés que toca ese tema que él preguntó expresamente en la decisión que adoptó, que es del 12 de mayo de este año. A toda la audiencia que ha estado presente, igual a los que lo vean en diferido, muchas gracias por la atención que han dispensado a la presentación del libro en homenaje a don Jesús González Pérez. Es un homenaje muy merecido por múltiples razones que ya han expresado todos los conferencistas, y la invitación es a leer su obra. Yo creo que podemos aprender mucho de él. Y a los administrativistas venezolanos que estén confundidos hoy en día, aprendan de lo que hicieron los españoles cuando en 1950 crearon la revista de Administración Pública y se pusieron a trabajar y a construir las bases para la democracia que vendría después. Tardaron tiempo, por supuesto, porque del 50 al 78 pasó un tiempo. Esto va a durar menos de lo que duró la situación en España, pero con dedicarse a destruir el derecho administrativo en esa esquizofrenia que andan algunos, no vamos a ningún lado. El derecho administrativo está vivo, está sólido, y lo que hay es que tratar de reafirmar las instituciones y las categorías jurídicas, renovándolas en lo que haga falta y, por supuesto, salvaguardando aquello que funciona. Muchas gracias. Gracias, profesor Víctor. Profesor José Rafael. Sí, bueno, pues primero que un gran placer participar en esta sesión para la presentación del libro colectivo en homenaje al profesor González Pérez. Nuevamente nuestro agradecimiento a las instituciones que publicaron el libro, al CIDEP, a FUNEDA, a la VEDA. Nuestro agradecimiento también a los autores, a todos los autores que participaron. De nuevo que ha sido un placer con los profesores que he compartido la sesión hoy en día, con el profesor Brewer Carías, con el profesor Víctor Hernández Mendívil, la profesora Daniela Orosa y también con el profesor Manuel Rojas Pérez. Bueno, y desde luego también a los participantes, a todos los participantes, un saludo, y bueno, también desde luego que ha sido un gusto y un placer. Y bueno, finalmente como una reflexión final, el tema que yo trabajé, el tema que está en el libro colectivo, bueno, como dije al final de mi exposición, creo que es un tema que está necesitado de que sea tratado, de que sea regulado en Venezuela. En un momento determinado probablemente no es de los temas apremiantes, pero desde luego forma parte del círculo de derechos de las personas, forma parte del catálogo de derechos de las personas, inclusive forma parte de la personalidad. Y creo que debe ser regulado y debe ser para a fin de cuentas, pues la protección de las personas como parte de sus derechos y de sus intereses. Bueno,
Un placer y además mucho éxito pues, en las sesiones siguientes que siguen de la presentación del libro en homenaje al profesor González Pérez. Gracias, profesor José Rafael. Recuerden que el aula Bruber Carías es un esfuerzo conjunto, y siempre lo decimos, de Universitas, o de FUNEDA y Universitas, pero esta aula Bruber Carías, que es una sesión especial, es un esfuerzo conjunto y titánico de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, del CIDEP, pero es que además de, por supuesto, FUNEDA, con la maratónica y titánica labor de la profesora Belén Ramírez Landaeta y Universitas Fundación. Y recuerden, en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Buenas noches, Iberoamérica. Hasta luego.